Hola amigos, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar a calcular gratificaciones, ya sea las gratificaciones del mes de julio o del mes de diciembre. Las gratificaciones del mes de julio pues son otorgadas por motivos de fiestas patrias y las gratificaciones de diciembre son otorgadas por motivos de Navidad. Ahora, el plazo máximo para depositar las gratificaciones son pues para el caso de fiestas patrias durante la primera quincena de julio y para el caso de Navidad durante la primera quincena de diciembre. Cabe resaltar que este plazo es indisponible. Quiere decir que si, por ejemplo, el último día o el 15 de uno de estos meses cae en un día no laborable o en un día inhábil, no te puedes pasar hasta el siguiente día para realizar el depósito, cosa que sí sucede con la CTS, ¿no? ¿Qué trabajadores tienen derecho a percibir gratificaciones? La ley que regula el otorgamiento de gratificaciones es la ley número 27735 y su reglamento el decreto supremo 005-2002-TR. Esta norma nos indica que tienen derecho a percibir gratificaciones todos los trabajadores de la actividad privada que están contratados bajo el régimen laboral común, o vale decir que están contratados bajo la ley número 728, que bueno, su actual tubo de esta ley es el decreto supremo 003-97-TR. Ahora, ¿qué sucede con los trabajadores que están contratados bajo otros regímenes laborales o bajo regímenes laborales especiales? Por ejemplo, los trabajadores que están contratados dentro del sector agrario, dentro de construcción civil. Estos trabajadores se podría decir que reciben la gratificación al momento de otorgarle su jornal diario. Un caso muy importante que hay que resaltar es para el caso de trabajadores que están contratados por microempresas, pues no van a tener derecho a percibir gratificaciones en absoluto. Para los trabajadores que están contratados por empresas, por pequeñas empresas, bueno, estos trabajadores sí perciben gratificaciones, pero solamente un 50% de las gratificaciones normales o de las gratificaciones del régimen laboral general, ¿no? Una vez sabido todo esto, vamos a pasar rápidamente a los casos prácticos. Para resolverlos, pues nos vamos a apoyar de un Excel, el cual los voy a compartir también con ustedes. Lo van a poder descargar en la página web. El link de la página web lo dejaré en la descripción de este video. Al momento de abrir el link les va a aparecer este artículo que escribí hace poco. Aquí pues explico de forma escrita cómo calcular gratificaciones con este Excel que diseñé. Para que ustedes puedan descargar el Excel, se van a ir a la parte final de este artículo, donde van a encontrar dos archivos. Aquí están los dos archivos. Uno de los archivos, la primera, te sirve para calcular gratificaciones solamente ordinarias, y el otro te va a servir para calcular gratificaciones además de ordinarias, también las truncas, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia existe entre estos dos? Las gratificaciones ordinarias pues son las gratificaciones que corresponden otorgar cuando el trabajador sigue con vínculo laboral al momento de terminar el periodo computable. El periodo computable, por ejemplo, para el caso de Navidad, pues es de julio hasta diciembre, ¿no? Si todavía sigue con vínculo laboral, esos son gratificaciones ordinarias. Ahora, las gratificaciones truncas son cuando el trabajador durante el periodo computable ha terminado su relación laboral. Por ejemplo, un trabajador que ha ingresado el 1 de julio, por ejemplo, y haya laborado nada más, por ejemplo, hasta el 25 de septiembre, ¿no? Ahí los meses a calcular son menos, ¿no? No son 6 meses completos. El Excel para calcular gratificaciones ordinarias lo podrán descargar gratuitamente, pero para el caso del Excel que te va a poder calcular gratificaciones ordinarias y truncas, bueno, este sí tiene un costo, el valor es 15 soles. Si gustan lo podrían comprar ahí, pero yo más adelante en el transcurso de este video lo voy a decir una forma de obtenerlo totalmente gratuita, así que sigan viendo este video. Una vez descargado, por supuesto, una vez ustedes obtengan el Excel para gratificaciones ordinarias y truncas, les va a aparecer este libro, Datos de la empresa. En esta sección pues van a ingresar todos los datos generales de la empresa, como por ejemplo nombre, RUC, dirección, nombre del gerente, DNI. Esto más que nada para que la boleta de liquidación te jale de forma automática, para que se genere de forma automática. Pero lo que más nos importa en este libro es elegir el mes en que vamos a depositar la gratificación.
Para nuestro caso, pues vamos a calcular gratificaciones de Navidad. Por ende, vamos a elegir el mes de diciembre, ¿no? Ahora, otra cosa que quiero recordarles es, o que quiero aclarar, que este Excel solamente sirve para calcular gratificaciones de trabajadores con remuneración principal fija. Para el caso de trabajadores con remuneración principal variable, este Excel no te va a servir, pero en mi página web también tengo otro archivo que te va a ayudar a calcular para este tipo de trabajadores. Una vez aclarado esto, ahora sí vamos a pasar a los casos prácticos. Para ello vamos a pasar al siguiente libro, ¿no? Gratificación, remuneración fija. Aquí es donde vamos a calcular toda la gratificación. Ahora sí pasemos rápidamente a resolver los casos prácticos. En esta oportunidad yo les voy a presentar dos. Uno para calcular gratificaciones ordinarias y el otro pues para calcular gratificaciones extraordinarias o vale decir truncas, que comúnmente se llama así. Para que ustedes puedan visualizar estos casos prácticos, pues el link de este artículo también lo voy a dejar en la descripción de este video. Para nuestro caso vamos a ir directamente al caso práctico número 2, donde nos dice lo siguiente. El trabajador Michael Quispe viene elaborando en la empresa Estudio Bonilla SAC. Nos pide calcular su gratificación por Navidad según los siguientes datos. Fecha de ingreso 1 de enero. Hasta aquí vamos a ingresar todos los datos generales del trabajador. Nos vamos a ubicar aquí en el Excel, en el libro gratificación remuneración fija y vamos a ingresar los datos generales del trabajador. Por ejemplo, voy a poner un DNI cualquiera, vamos a simularlo. Ustedes lo ponen el DNI del trabajador. El nombre del trabajador se llama Michael Quispe y la fecha de ingreso es el 1 de enero 2022. En este caso el trabajador sigue laborando hasta la fecha, por lo tanto vamos a dejarlo esta palabra que está ahí, lab. Ustedes lo podrían cambiar, pero siempre y cuando sea palabras y textos. Si ponen números, la fórmula se va a desconfigurar. Aquí se ponen números siempre y cuando, pues, en formato fecha, por supuesto, siempre y cuando estamos calculando gratificaciones truncas, ¿no? Gratificaciones extraordinarias. Ok, pasamos al siguiente rubro, que son los periodos computables. Como nosotros estamos calculando gratificaciones de Navidad, pues el periodo de cómputo son 6 meses. Que este periodo pues inicia el 1 de julio y termina hasta el 31 de diciembre del año que sea. Para nuestro caso es pues el 2000, estamos calculando en el año 2022, ¿no? Y por lo tanto está 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Si ustedes estuvieran calculando gratificaciones por fiestas patrias, pues el periodo computable va a ser de 1 de enero hasta el 31 de junio de ese mismo año. Ok, una vez aclarado esto, otra cosa que quiero recordarles, que quiero anticiparles es pues que en las casillas de color rosado no lo van a cambiar nada en absoluto, no van a modificar nada. Y en general para todos, ¿no? Para todas las casillas de color rosado no van a modificar. Porque en lo contrario, pues la fórmula se podría desconfigurar y ya no les va a calcular la gratificación. Una vez terminado con los datos generales, vamos a pasar a calcular la remuneración computable. ¿Qué es la remuneración computable? En términos sencillos se podría decir que la remuneración computable son todas las remuneraciones que van a formar parte para el cálculo del beneficio social. Para nuestro caso, pues estamos calculando gratificaciones. ¿Y por qué tipo de remuneraciones está conformado la remuneración computable? En primer lugar y principalmente pues está conformado por la remuneración principal o remuneración mensual. Y también está conformado por las remuneraciones complementarias. Pero ojo, en esta parte, la remuneración complementarias hay que cumplir ciertas condiciones y hay que calcularlo, hay que promediarlo a razón de 6 meses. Eso ya lo estaré explicando cuando llegamos a ese rubro. Por el momento vamos a centrarnos pues en las remuneraciones principales. Antes de continuar, para que les quede bien en claro el tema de las remuneraciones, les voy a explicar cuántos tipos de remuneraciones existen en el Perú. En primer lugar, pues se dividen en dos grandes grupos. Por un lado está la remuneración principal y por otro está la remuneración complementaria. La remuneración principal es la remuneración que se otorga al trabajador en contraprestación directa por sus servicios. Por supuesto que esta remuneración generalmente es mensual, ¿no?
Para el caso de remuneraciones complementarias, pues son remuneraciones que se otorgan al trabajador adicionalmente a la remuneración principal y no siempre son por contraprestación directa de sus servicios. Tal es el caso, por ejemplo, de la asignación familiar. Ahora, la remuneración principal y la remuneración variable también a su vez se van a clasificar en dos grupos. Centrándonos en la remuneración principal, pues tenemos a la remuneración principal fija o regular y también tenemos a la remuneración principal variable, de naturaleza variable, así es como se le llama. ¿Qué diferencia existe entre estos dos tipos de remuneraciones? Pues su nombre mismo lo dice. Una es fija y el otro es variable. ¿Cómo sabemos que la remuneración principal es fija, ¿no? Generalmente esto pues se plasma en el contrato de trabajo, o sea que el trabajador antes de iniciar la relación laboral ya va a saber al término del mes cuánto de remuneración va a percibir. Cosa que no sucede pues para la remuneración principal de naturaleza variable. Generalmente este tipo de remuneración pues lo perciben los comisionistas y los destajeros. Este tipo de trabajadores pues no saben cuánto van a percibir hasta que termine el mes o hasta que hayan cumplido eh, sus labores, ¿no? Hasta esa fecha no van a saber cuánto van a percibir. Generalmente pues aquí están los vendedores, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de ventas que hayan obtenido un mes van a percibir su remuneración, ¿no? Ahora, centrándonos en las remuneraciones complementarias, también se van a clasificar de la misma manera. Remuneración complementaria fija y remuneración complementaria de naturaleza variable. Por ejemplo, dentro de la remuneración complementaria fija está pues la asignación familiar, porque la asignación familiar no sufre demasiadas variaciones, sino al momento de iniciar la relación laboral ya vas a saber cuánto de asignación familiar vas a percibir. Ahora, para el tema de remuneraciones complementarias de naturaleza variable, esto sí es un tema un poquito delicado que hay que tratarlo con más calma. Son pues, por ejemplo, están aquí las horas extras, las bonificaciones y entre otros tipos de remuneración. Ahora vamos a centrarnos específicamente en la casilla de remuneraciones regulares o también llamado remuneraciones fijas. Este tipo de remuneraciones, como ya les vuelvo a decir, abarca pues a la remuneración principal fija y a las remuneraciones complementarias fijas. Tal es el caso, por ejemplo, de la asignación familiar. Volviendo al caso práctico, estábamos en el caso práctico número 2. La remuneración mensual nos dice que es 2.000 soles. Vamos a ingresar en esta parte 2.000 soles. Ahora, aquí también quiero hacer un paréntesis. Ustedes tal vez se pregunten la remuneración de qué mes va a ingresar a formar parte de la remuneración computable. En este tema existe mucha discrepancia. Por un lado, la ley, que es la ley 27735, en su artículo 1 nos dice pues que la remuneración que corresponde para la remuneración computable va a ser la remuneración que percibe en el mes en que existe la obligación de otorgar las gratificaciones. Siguiendo esta lógica, pues para el caso de fiestas patrias, por ejemplo, el mes en que existe la obligación, pues es el mes de julio. Entonces, en ese caso tomaríamos la remuneración de julio, ¿no? Como la remuneración principal. Ahora, para el caso de Navidad, para nuestro caso, pues tomaríamos en cuenta la remuneración de diciembre. Ahora, eso es por un lado. Pero su reglamento de esta ley, que es el decreto supremo 005-2002-TR, pues nos dice en su artículo 3.4 específicamente que la remuneración computable para el cálculo de gratificaciones pues va a ser la vigente al 30 de junio para el caso de fiestas patrias y la vigente al 30 de noviembre para el caso de Navidad. Entonces aquí claramente existe una contradicción, pero sabemos que pues que por jerarquía de norma, pues que es un principio del derecho, tomaríamos en cuenta lo que dice la ley, ¿no? En este caso tomaríamos en cuenta la remuneración de diciembre. Pero el problema es que el Ministerio de Trabajo se ha pronunciado en un informe, que en este momento no me acuerdo exactamente cuál es el número de informe, que, que porque es más sencillo determinar o conocer la remuneración de
del mes de noviembre o del mes de junio, tomaríamos en cuenta pues o haríamos caso al reglamento de la norma, eh, específicamente al artículo 3.2, ¿no? A lo que me refería. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta pues la remuneración del mes de junio para fiestas patrias y del mes de noviembre para el caso de Navidad. Ese tema quería aclarar antes de continuar. La remuneración principal aquí tenemos que es 2.000 soles. Vamos a ver si tiene asignación familiar. Efectivamente aquí tiene 102.50. 102.50. Ok, la alimentación principal también va a formar parte de la remuneración computable, pero siempre en cuando pues va a ser en efectivo y no sea necesario para el trabajo, ¿no? Y no esté dentro del artículo 19 de la ley del CTS. Eso lo explicaré más adelante también. Una vez terminado con las remuneraciones regulares, vamos a pasar al siguiente rubro, el cual son las remuneraciones complementarias variables o de naturaleza variables. Aquí quiero explicarles dos puntos muy importantes. La primera es que el periodo computable para calcular este tipo de remuneraciones, pues vamos a tomar en cuenta para el caso de gratificaciones de fiestas patrias de enero a junio, y para el caso de Navidad vamos a tomar en cuenta las remuneraciones de junio a noviembre. No va a ser las remuneraciones de julio a diciembre, sino más bien de junio a noviembre. Eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque por su misma naturaleza, como son las remuneraciones son variables, pues no vamos, se deposita, la gratificación se va a depositar el 15 de diciembre y por lo tanto no vamos a ver cuánto de remuneración variable o remuneración complementaria variable vamos a percibir en ese mes, ¿no? Por eso es que se va a tomar en cuenta o se va a retroceder un mes más, de junio a noviembre, ¿no? Eso que quede bien claro. El segundo punto que quiero aclarar pues es para que la remuneración complementaria variable forme parte de la remuneración computable, pues tiene que cumplir ciertas condiciones. Específicamente son tres condiciones. La ley de gratificación nos dice lo siguiente. En primer lugar, tiene que cumplir la condición de regularidad. Esto cuando se da, cuando el trabajador percibe la remuneración complementaria variable, cuanto menos durante un periodo, durante 3 meses en el periodo computable de 6, ¿no? Para el caso de fiestas patrias, por ejemplo, de enero a junio se ha percibido por lo menos 3, aunque no necesariamente sea de forma correlativa, sino puede ser intercalada, eh, ya va a formar parte de la remuneración computable. Lo mismo sucede para gratificaciones de Navidad, se va a tomar en cuenta las remuneraciones de junio a noviembre. Otra de las condiciones que debe cumplir pues es la condición de libre disposición. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el trabajador puede usarlo para lo que él le convenga, ¿no? Creo que este requisito no tiene mucho más que aclarar, así que pasamos a la siguiente, que es pues la condición de que no debería estar, esta remuneración no debería estar dentro del artículo 19 de la ley del CTS, el cual es la ley número 650 y su tubo pues es el decreto supremo 001-97-TR. No debería estar. Y ahora, ¿qué tipo de remuneración están dentro del artículo 19? Los voy a enumerar algunas cuantas porque no me recuerdo de todas en este momento. En primer lugar, pues creo que está las remuneraciones a título de liberalidad del empleador o gratificaciones ordinarias, extraordinarias se podría decir. Tampoco está, pues, por ejemplo, el cierre de pliego, la movilidad, la alimentación en especie, tampoco está el reparto de utilidades, todas estas remuneraciones no van a formar parte, ¿no?, de la remuneración complementaria, de la remuneración computable, perdón. Una vez aclarado este punto, nuevamente vamos a regresar al caso práctico. Eh, Vamos a continuar. Nos hemos quedado en la asignación familiar. Ahora vamos a pasar a a las remuneraciones complementarias de naturaleza variable. Por ejemplo, aquí tenemos horas extras. Tenemos horas extras en junio, en agosto y en septiembre. Entonces vamos a buscar aquí en esta parte, en este rubro aquí está, horas extras. En junio tenemos 80, agosto 200. En junio tenemos 80.
En agosto tenemos 200 y 350 en septiembre. Ahora, esta remuneración pues se va, para que forme parte de la remuneración computable, se va a promediar a razón de 6 meses. Vale decir que se va a sumar el, la remuneración de cada mes y se va a dividir entre 6. El promedio pues es 105 soles. Una vez obtenido todas las remuneraciones, en nuestro caso, en el caso práctico ya no tenemos ningún tipo de remuneración. Ah, bueno, acá me estaba olvidando. La CTS pues está en noviembre. Esto no va a formar parte de la remuneración computable. Solamente lo puse aquí para despistar. ¿Por qué? En primer lugar, porque no cumple con el principio de regularidad. Bueno, eso sería todo en cuanto a la remuneración computable. Podríamos decir que 2207.50 pues sería la cantidad que le va a corresponder al trabajador como parte de la gratificación. Pero también hay que tener en cuenta que el trabajador tiene días no computables. ¿Y por qué motivo se podrían dar días no computables? Por ejemplo, por faltas injustificadas, por licencias sin goce de haber y otros motivos que podría haber, ¿no? Para eso hay que revisar el artículo 2 del reglamento del- de la ley de gratificaciones, del decreto supremo 005-2002-TR. Ahí indica qué días son computables, pues, y por descarte los días que no van a ser computables, ¿no? Que no vamos a tomar en cuenta. Entonces, para nuestro caso práctico, nos indica que el trabajador ha tenido 5 días de faltas injustificadas. Entonces, en este rubro donde nos dice tiempo no computable, vamos a poner pues específicamente en faltas injustificadas 5 días de faltas injustificadas. Esto para determinar pues el tiempo computable, ¿no? Eh, por cuántos meses vamos a abonar la gratificación, mejor dicho, por cuántos meses y por cuántos días. Si se fijan aquí en este cuadro, no dice tiempo computable. Cuando nosotros hemos ingresado las faltas injustificadas, que son 5, nos ha reducido a 5 meses con 25 días, ¿ok? Pero si, por ejemplo, aquí lo dejamos 0 de faltas injustificadas, sería 6 meses íntegros, ¿no? Pero como son 5 vamos a dejarlo así. Entonces, el tiempo computable, perdón, sería nada más de 5 meses con 25 días. ¿Por qué? Hemos reducido a 25 días. En el caso práctico, si bien es cierto, no nos dice a qué mes pertenece las faltas injustificadas, pero esto no importa en realidad, porque el descuento siempre va a ser a razón de un treintaavo, así el mes pues tenga 31 días, 30 días, 28 días, no importa, vamos a calcularlo siempre a razón de un treintaavo. Una vez pues determinado el tiempo computable, la fórmula va a jalar de forma automática el cálculo de la gratificación, que para nuestro caso es 2146.18. Eh, si dan cuenta, la gratificación ya va a ser un poquito menos a la remuneración computable, pero la fórmula como es que lo calculó, si bien es cierto aquí hay fórmulas, pues en el Excel tal vez ustedes no lo entiendan, así que yo voy a pasar a explicarlos en el caso práctico. Vamos a seguir dos pasos fundamentales. En primer lugar, vamos a calcular la gratificación por los 5 meses completos laborados. Y después pues vamos a calcular las gratificaciones por los 25 días restantes. Entonces, iniciando por el cálculo de los meses, pues vamos a agarrar acá la remuneración computable, vamos a dividirlo entre 6. ¿Esto para qué? Para calcular la fracción mes. Mejor dicho, cuánto corresponde a otorgar la gratificación por cada mes completo elaborado, ¿no? Aquí lo hice yo de forma directa, pero la división de estos números, pues, o la fracción mes corresponde o es igual a 367.92 soles. A esta cantidad lo vamos a multiplicar por 5 y nos va a arrojar pues una cantidad de 1839.58. Esto recuerden que es solamente por 5 meses completos, ¿no? De julio a noviembre. Ahora ustedes dirán, ¿por qué es de julio a noviembre? Gustavo, tú me estabas diciendo que era de junio, hay que tomar en cuenta de junio, más no de julio, pues. Ese caso pues era para la remuneración computable, pero para el caso del tiempo computable hay que tomar en cuenta de enero a junio y de julio a diciembre. Eso claramente nos dice el artículo 3.3 pues, ¿no? del reglamento, el decreto supremo 005-2002-TR.
Una vez aclarado ese punto, vamos a calcular la gratificación por 25 días. Entonces vamos a agarrar la fracción mes, que es 367.92, y esto vamos a dividirlo entre 30, porque como ya les dije, es a razón de un treintaavo siempre. Una vez dividido esto, vamos a multiplicar por 25 días, ¿no? Y como resultado nos va a salir 306.58. Una vez sumado esto, pues la gratificación nos arroja a 2146.18 y exactamente calcula con la fórmula del Excel. En cuanto a la gratificación, podríamos decir que aquí termina todo, pero no hay que olvidarnos de la bonificación extraordinaria. ¿Qué es la bonificación extraordinaria? Bueno, es el monto que se otorga al trabajador por concepto de seguro social. Este bono o esta bonificación pues nace con la ley 30.334, el cual está vigente a partir del año 2015. ¿Qué nos dice esta ley en su artículo 3? Nos dice pues que el monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al Seguro Social, de salud o al EPS, con relación a las gratificaciones de julio o diciembre, pues estas van a ser entregadas directamente al trabajador. Entonces pues vamos a continuar aquí con el cálculo. En cuanto al Excel, vamos a aquí calcular uno por uno para cada trabajador a qué seguro pertenece, ya sea a E-Salud o a una empresa privada de salud. En nuestro caso pertenece a E-Salud y por lo tanto pues nos va a calcular con el 9%. Si fuera una empresa privada de salud solamente calcula el 6.75%, ¿no? Pero vamos a dejarlo con E-Salud. Entonces, pues el 9% de la gratificación equivaldría a 193.16 y pues la gratificación a otorgar o depositar total sería pues 2.339.34. Ahora pasemos rápidamente al caso práctico número 2. Como ya les iba diciendo, pues el caso práctico número 2 es de gratificaciones, para calcular gratificaciones truncas. Aquí quiero recordarles que el Excel que tengo en la página web, que es de versión gratuita, no te va a poder calcular con las gratificaciones truncas. Lo que sí pues va a poder hacerlo es el Excel de versión de pago. Entonces, para los que han llegado hasta aquí, hasta esta parte del video, yo les iba a decir que va a haber una forma de obtener el Excel de forma gratuita. Lo único que tienen que hacer pues es suscribirse a este canal y dejar en los comentarios su correo electrónico. Y pues yo, después de revisar todo eso, les enviaré a cada uno de ustedes a su correo electrónico totalmente gratis el Excel para calcular gratificaciones truncas. Entonces, vamos rápidamente a leer el caso práctico. Lo que quiero es enfocarme en el tiempo computable. Eso es lo que le quiero mostrar, cómo se calcula, ¿no? Nos dice el trabajador Jonathan Pérez, quien laboró en el estudio Bonilla Sac, nos pide calcular su gratificación trunca según los siguientes datos. Fecha de ingreso 13 de julio. Entonces vamos a ingresar rápidamente aquí. Le voy a poner un DNI figurado. Um, el trabajador, su nombre era Jonathan Pérez. Rápidamente, su fecha de ingreso era el 13 de julio, aquí está ingresado. Su fecha de salida, aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Su fecha de ingreso es el 13 de julio del 2022. Y si se fijan acá en el periodo computable, nos arroja automáticamente que va a calcular desde el 1 de agosto del 2022. ¿Esto por qué sucede? Porque pues la norma, el reglamento de la ley de gratificación nos indica que se va a calcular por meses completos laborados. Eso hay que tener en cuenta. Eh, Ahora, en cuanto a la fecha de salida, es el 24 de diciembre de 2022 y tampoco pues te va a calcular por esos días, ¿no? Por los 24 días eh, que no has laborado en el mes de diciembre completo. Ahora ustedes me preguntarán cómo es que vas a saber, cómo sabes que usted que solamente va a trabajar hasta el 24 de diciembre de 2022, pues posiblemente esté en su contrato de trabajo, ¿no? Que ya no van a renovar el contrato de trabajo. Entonces, pues el periodo computable, si se dan cuenta, aquí nada más es 4 meses, eso tenganlo en cuenta. Y bueno, el Excel de versión gratuita, pues no te va a calcular no te va a calcular aquí.
Pasamos rápidamente pues a la remuneración, nos dice que es 2.000 soles. ¿Qué más? Aquí asignación familiar no tiene asignación familiar. Tampoco tiene alimentación en efectivo. En cuanto a la remuneración complementaria, vamos a revisar horas extra, por ejemplo, tiene en enero, en marzo, eso no tiene nada que ver, no va a ingresar. No, tampoco cumple con el requisito de regularidad, ¿no? Con la condición de regularidad. Viáticos por viaje de trabajo, pues tampoco va a ingresar en primer lugar porque no cumple con condición de regularidad y tampoco y esto pues se encuentra dentro del artículo 19 de la ley del CTS. El bono por productividad sí cumple con la condición de regularidad, así que vamos a ponerlo rápidamente. Aquí ya lo hemos puesto 50, 50, 70 está. Eso es la cantidad. Y su promedio es 28.33. Ahora vamos directamente a calcular el tiempo computable. Ya habíamos reducido a 4 meses, nada más que se iba a calcular. Y también nos dice que tiene pues faltas injustificadas, 5 días de faltas injustificadas en el mes de mayo. Vamos a pasar a ingresar aquí en el Excel, son 5 días de faltas injustificadas. Si se dan cuenta, el tiempo computable era 4 meses, pero cuando ya tiene faltas injustificadas son 5, se reduce a 3 meses con 25 días. Y bueno, la gratificación se va a calcular, el calculado es 1225.88, el cual pues aquí coincide con el caso práctico. Para el tema de bonificación extraordinaria, pues el trabajador pertenece a salud, por lo tanto le calcula 9% y nos da el total de gratificación a depositar por 1412.51. Eh, Hasta aquí eso sería todo en cuanto a los casos prácticos. Algo más que quiero mostrarles es el cálculo aquí de la liquidación. Si bien es cierto, pues la liquidación, no existe obligación de otorgar una liquidación al trabajador. Lo podrías otorgar junto con la boleta de pago, cosa que no sucede con la CTS. Pues, por ejemplo, la CTS tiene solamente un plazo de 5 días para entregar una vez depositado este beneficio, ¿no? La boleta de liquidación, pero de todas maneras es bueno entregar al trabajador para evitar cualquier contingencia. Entonces en esta parte solamente van a elegir el DNI del trabajador y el resto pues automáticamente ya les va a jalar el Excel. También en esta parte lo podrían modificar, solamente en esta parte, el nombre del banco al que van a depositar y el número de cuenta. Eso sería todo y aquí pues si se dan cuenta esto lo pueden imprimir y hacer firmar al trabajador y también podría firmar el gerente, ¿no? Eh, una vez más quiero hacerle recordar que para obtener el Excel para calcular gratificaciones truncas, tienen que suscribirse a este canal y dejar su correo electrónico en los comentarios de este video. Y yo pues les estaré enviando en cuanto pueda este Excel para que puedan calcularlo. Y totalmente gratuito, por supuesto. Bueno, eso sería todo, amigos. Si tuvieran alguna duda o consulta, me dejan en los comentarios. Y bueno, hasta la próxima.